El evento ha tenido algunos problemas técnicos, pero creo que estamos enfocándonos en el negocio de las transmisiones deportivas desde todos los ángulos posibles. Hemos visto lo que pasa con los canales de televisión en la era del directo al consumidor, con los canales específicamente. Hemos visto qué está pasando, emergiendo ahora este nuevo movimiento de OTTs, de clubes, de asociaciones, de ligas deportivas que lanzan sus propias plataformas. Hemos visto cuáles son las nuevas estrategias de fan engagement, qué es lo que está pasando en términos de cambios, qué trajo la pandemia o qué apuró la pandemia en términos de cambios en las estrategias de producción. Y la idea de este panel es conversar en general, digamos, en cuál va a ser el futuro próximo del negocio de deportes y de televisación deportiva en lo que llamamos en la nueva normalidad o en este post-pandemia. Así que tenemos aquí, los presento a José Platao Rocha. Él es General Manager de DirecTV Sports y VP Development and Production de DirecTV Latinoamérica. Y Matías Rivera, él es founder y CEO de Fanatiz. Hoy por hoy creo que es el único OTT puro, digamos, de deportes que está funcionando en Latinoamérica y en el mercado hispano de los Estados Unidos. Y que está realmente penetrando ya en los mercados nacionales de Latinoamérica. Vamos a charlar un poco, Matías, luego de esto, de cómo está Fanatiz. Propongo empezar un poquitito con el tema general, digamos, principalmente cómo ha sido el impacto económico de la pandemia. Vamos un poco de atrás para adelante, negocio de transmisiones deportivas. ¿Cómo ha sido una evaluación pensando en los que viene en los próximos meses y años, ¿no? ¿Cómo ha sido primero esto para ver cómo va a ser en el futuro? ¿Cómo ha impactado la pandemia en el negocio, Platao? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo pienso que el impacto es más grande en la infraestructura del deporte, ¿no? En la posibilidad de los clubes, de las organizaciones, de las federaciones, de mantenerse de pie, de seguir llevando el deporte a todos. O sea, esto va desde los equipos más fuertes en Europa, ¿no? Hasta los equipos más pequeños de nuestra región, donde al no haber estadios, no haber recetas, revenues de estadios y la gente no podría ir, causa muchos problemas. Desde el punto de vista nuestro de transmisión, al volver las transmisiones, mismo sin público, tuvimos esta posibilidad de volver a llevar el deporte a un grupo muy grande de gente, y esto sí que las audiencias al retorno de lo que fue todo se Fueron multiplicaron, buenas, ¿no? O sea, digamos, fueron sí. incluso había como una demanda insatisfecha hasta ese momento, así que hubo una especie de Exactamente. explosión. Entonces, hoy tenemos como más una normalidad de la vuelta de varias de las competencias internacionales. O sea, nosotros seguimos nuestro calendario principalmente con las ligas europeas.
tenemos la llegada de la Euro y de la Copa América, y estamos muy entusiasmados por lo que viene dentro de lo que estamos llamando la nueva normalidad, ¿no? Así que hoy veo un horizonte un poco más menos nublado de lo que era hace un año. Ok, en tu caso, Matías, ¿cómo has visto que ha pasado la pandemia? ¿Cuál es tu visión sobre lo que ha pasado, digamos, en el negocio en estos 2 años locos que hemos tenido? Estás muteado, Matías. Ahí estamos. Bueno, Mm. primero de todo, también gracias por la invitación, un placer estar acá. Respecto a la pregunta, en mi mirada hay varios efectos que se han contrapuesto, algunos positivos, algunos obviamente negativos, muy negativos. Sin duda, el inicio de la pandemia, cuando se suspendieron los deportes en vivo, fue un golpe muy duro para toda la industria, la cadena de valor completa Porque desde ustedes dejaron nosotros. incluso de cobrar, de poder cobrar suscripciones, están ahí En nuestro nomás. caso ofrecimos a nuestros clientes la posibilidad de pausar sus suscripciones mientras no habían deportes en vivo. Igual estábamos programando contenido, partidos históricos, programas de comentario, etcétera. Pero obviamente estaba toda la industria un poco aguantando la respiración y viendo qué pasaba, con mucha incertidumbre. Una vez que volvieron los deportes en vivo, el efecto de no ¿Cuánto tener... fue el lapso que nos quedamos así apagados en cero? Porque volvieron bastante pronto, ¿no? Varió bastante según los territorios y los contenidos. En nuestro caso, que creo que fue marzo, abril principalmente, y en mayo ya devolvió la Liga Española, que Claro. transmitimos nosotros en Estados Unidos con Bein Sports, y ahí ya con la Liga Española como punto de partida Exacto. fueron siguiendo otras y se nos reactivó todo durante mayo, junio. Así que no fue tan extenso, por suerte, el periodo, pero sí mucha incertidumbre. Eh, Después, una vez que volvieron los eventos en vivo, el efecto de no tener audiencias en el estadio, en nuestra opinión, ha generado un impacto sobre el producto en sí, digamos. Se pierde esa pasión, esa emoción, el canto, los gritos. Entonces, obviamente hay algunas herramientas tecnológicas que se han estado implementando a nivel producción para un poco contrarrestar ese efecto, que funcionan más o menos bien. Al principio Pero parecía obviamente hay... desesperante, al principio parecía desesperante, digamos, Sí, y yo recuerdo que, no sé, durante años atrás se decía, bueno, esta liga no se puede vender, por ejemplo, se decía en muchos casos de la Liga Argentina, porque en muchos casos no hay gente en determinados estadios, como que había un producto que si no tenía gente en el estadio era invendible, se decía. Pero creo que al final del día todos nos acostumbramos, digamos, incluso a tal eso, cual. ¿no? Tal cual, tal cual. Y en tercer lugar, y quizás el efecto macro más interesante y más relevante, sobre todo a nosotros como servicio de streaming, pero también a la industria como un todo, es el efecto que ha tenido la pandemia sobre la revolución del streaming en general. Y esto se está viendo mucho en Estados Unidos. Y no estoy hablando solamente de streaming deportivo, sino, por ejemplo, al cerrar los cines, vimos como algunos productores sacaron sus películas en plataformas de streaming, y se empezó a tensionar mucho el status quo de cómo ha estado configurado tradicionalmente la distribución, la cadena de valor, al no tener la posibilidad de ir al cine, al sacar plataformas de streaming y no a través por ejemplo, plataformas de TV Paga, etcétera. Se ha tensionado mucho la cadena de valor y la forma tradicional de transmisión de contenidos en general, y hemos visto en el último año, sobre todo de nuevo en el mercado de Estados Unidos, cómo se ha acelerado mucho la adopción y el interés de parte de los principales actores de industria hacia sus estrategias de streaming, y de lo cual viene de la mano el streaming deportivo, por supuesto, y en ese sentido, por un lado, el aumento del foco de industria en streaming deportivo es una consecuencia importante a nuestro juicio de la pandemia, y por otro lado, y acá pensando un poco más en América Latina, la aceleración de hábitos de consumo que van de la mano con comportamientos del tipo streaming. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, compras online. Claro. La pandemia obligó a muchas personas en América Latina que antes no estaban acostumbradas a poner sus tarjetas de crédito en un servicio, a usar apps tipo Rappi o Corner Shop, etcétera, a acostumbrarse al consumo digital
Mucho despliegue de fibra óptica. El año pasado fue terrible la cantidad de despliegue de fibra de GPON en toda la región, digamos, y el crecimiento de banda ancha, según lo que nosotros medimos, fue terrible, digamos. Tal cual, tal cual. Entonces la combinación de, por un lado, infraestructura de soluciones de pago, infraestructura de acceso a Internet de mayor velocidad, y por otro lado, y obviamente van conectados, hábitos de consumo. Para nosotros hemos visto cómo han acelerado la maduración de ciertas como condiciones base para el poder desarrollar y crecer un servicio de streaming deportivo en la región de América Latina. Así como Estados Unidos estaba más maduro y LATAM estaba menos maduro, ahora vemos que América Latina aceleró y está entrando en una etapa de maduración que, bueno, seguro vamos a hablar un poco después, pero, por ejemplo, ha llevado nuestro lanzamiento un poco más fuertemente en la región y el lanzamiento que hicimos en México esta semana. Exacto, hubo, digamos, pero en principio, digamos que hubo un concepto, una adopción general, digamos, del tema de streaming en general y de servicios over the top, porque también hubo muchos lanzamientos, digamos, en el medio de la pandemia, sobre todo motivados por lo que dices, ¿no? La falta de posibilidad de tener pantalla de exhibición y el lanzamiento. Ahora, Platao, volvamos al tema de la situación de los clubes, digamos, que ha quedado, digamos, ya vimos el nacimiento de la Superliga, cosas que se han desatado como esa, como el nacimiento, como el intento de búsqueda de Superliga, cuestiones desesperadas, digamos, por parte de los clubes por salir de una situación, en muchos casos, de endeudamiento, de falta de ingresos, de ingresos que no están realmente en el nivel de los presupuestos que se tenían, ¿no? ¿Cómo crees que va a impactar eso en los próximos años, en los años que vienen, en los derechos y en el negocio en general? Sí, pero la cuestión es, o sea, o sea, estoy de acuerdo con Matías que se aceleró el paso hacia streaming, pero los financials de streaming no dan los mismos márgenes que los financials de las estructuras lineales que tenemos hace décadas, ¿no? Tenemos que ver cómo salimos del punto A al punto B. Y otro día leyendo un artículo de Evandro Figueira, que es amigo, y decía que los niveles de derechos llegaron a donde más o menos tenían que llegar. No hay mucha elasticidad de lo que podemos pagar desde el punto de vista tanto de streaming, de direct to consumer, como las plataformas nuestras. Si no hay más ingresos, no podemos ser nosotros la compensación de la variable de ajuste, a veces se dice, exactamente. ¿No? Entonces, este va a ser me imagino, o sea, las discusiones que tendremos en los próximos meses o años con los detentores de derechos, donde realmente también sufrimos nosotros con la pandemia y con todo que está pasando en el mundo, donde sí hay un crecimiento de hábitos de audiencia, pero también hay una baja del nivel de posibilidad de consumo financiero de mucha gente, ¿no? Entonces, este balance es lo que tenemos que buscar todos nosotros, ¿no? No solo, o sea, nosotros también estamos en OTT, con DirecTV Go, estamos claro. en las plataformas lineales y tenemos que todos buscar este balance entre llevar entretenimiento de todas las formas, deportes incluso, y hacer con que tengamos muy buena, o sea, la capacidad de seguir haciendo esto con profitability, ¿no? Ok, vamos a entrar en eso, pero antes, Matías, cuéntanos qué es lo que pasó con este desembarco de Fanatiz en México, que quizás nos sirva de punta para seguir conversando el tema.
Han salido noticias estos días, así que lo mejor es que lo cuentes tú directamente. Perfecto. Nosotros hicimos un lanzamiento o un relanzamiento, por así decir, en México esta semana, el lunes, de hecho, así que es noticia en desarrollo y ha sido una semana bastante entretenida y movida para nosotros, donde de la mano de una alianza importante con Fox Sports México, donde estamos incorporando todos sus contenidos, su app, sus canales dentro del ecosistema Fanatics y lo estamos disponibilizando a nuestros clientes como un paquete de suscripción adicional. Y bueno, y obviamente la oportunidad para nosotros de trabajar junto con Fox Sports México y trabajar con la cantidad y calidad de contenidos que tienen, como por ejemplo la Champions League, o la Liga MX, algunos partidos de la Liga MX, o la Fórmula 1, la UFC, la NFL, MLB, un montón de contenidos. Para nosotros tener la Champions en Fanatics es un honor, un privilegio, así que muy, muy emocionados. Y poder entregarle a los fanáticos en México del deporte y del fútbol nuestro servicio, que siempre buscamos distinguirnos como un servicio que agrega mucho contenido deportivo a un precio razonable, con un fuerte énfasis en fútbol, y sobre todo las audiencias más jóvenes que de repente no están tan acostumbradas al mundo pay TV, sino que son estos core nevers que se llaman, o audiencias distintas. En el fondo, para nosotros siempre nuestra apuesta y nuestra aproximación es a crecer la torta. No venimos a pelear con los incumbentes, sino tratar de aumentar la distribución, aumentar el tamaño de la torta y sobre todo pelear contra la piratería, que seguimos viendo, pese a que por supuesto ha avanzado mucho la industria y las opciones de distribución, seguimos viendo sobre todo en América Latina muy fuertes hábitos de piratería, muchos casos de personas que quieren ver contenidos, pero o no tienen dónde verlo o no están dispuestos a pagar los precios que tienen que pagar para verlos y terminan recurriendo a piratería, que es el gran desafío para todos nosotros como industria. Y en ese sentido, nuestra aproximación ha sido desde el principio, digamos, para nosotros siempre la piratería ha sido como el principal competidor, por así decir, es entregar un servicio de calidad a un precio razonable, a un precio lo más bajo posible, agregando la mayor cantidad de contenidos posible y entregando, bueno, esa experiencia de uso que permita entregar una alternativa a piratería. Entonces, bueno, muy, muy contentos con el lanzamiento. Es nuestro primer paso más en firme fuera de Estados Unidos, que ha sido hasta ahora nuestro mercado principal. Así que noticia en desarrollo y espero el año que viene poder volver acá y compartirles un poco lo que ha sido nuestra experiencia en este nuevo mercado para nosotros. Perfecto. Ahora te voy a seguir consultando en esto, pero esto me da pie con lo que decías antes, digamos, para ver que, digamos, tal cual está ocurriendo, digamos, también con todo el negocio, digamos, de la televisión paga, hay una proliferación o se viene también el direct to consumer también en el área de deportes, ¿no? Esta idea de unbundling, o sea, de que cada uno contrate realmente lo que quiere, porque Fanatics es un servicio de deportes. ¿Cómo queda esto en el negocio de la televisión paga, Platao? Porque, digamos, muchos de los derechos eran pagados por el abono básico, digamos, y la televisión paga ha sido motorizada en gran parte por el interés que ha generado los deportes. Si le sacas eso, ¿qué le queda a la televisión paga de alguna manera? Y si le sacas eso, ¿quién paga los derechos, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí. No, de acuerdo. Yo lo que pienso, ¿no? O sea, es que tenemos que encontrar el happy medium, como quizás lo que está haciendo Matías en México, o lo que está haciendo DAZN en Italia, o lo que sea. Me parece que hay mucho espacio todavía y eh, el mejor medio para distribuir contenido de tanta audiencia para el número de gente que necesitamos alcanzar con el deportes es el broadcast, es la manera lineal de hacerlo, ¿no? Pero también hay espacio para
si tienes 10 partidos de cualquier cosa, vas a tener 2 o 3 partidos que realmente interesan a mucha gente y 8 partidos que quizás es mejor ponerlo en digital para que el fanático de aquel club específico, de aquella modalidad específica, encuentre su contenido. Entonces, me parece que si podemos encontrar la mejor manera de o sea, alcanzar los revenues, los márgenes que necesitamos para compensar los detentores de derechos a través de una combinación entre lineal y direct to consumer, quizás podemos llegar a este happy medium como había dicho, porque si no, especialmente me parece en Latinoamérica, donde hablamos que sí, están fiber to the home, pero es fiber to the home en 4 cuadras de Buenos Aires, en 8 cuadras de San Paulo, o sea, no mucho más que esto. Entonces, el fanático de Rosario Central, ¿no? O de Independiente, o de Atlético Paranaense en Brasil, ¿no? ¿Qué pasa con este fanático cuando quiere ir a buscar su equipo? Entonces, a mí me parece que tenemos que, para mí, por los próximos 3, 4, 5 años, mientras se desarrolla tanto el producto como las formas de pago, las formas de alcanzar el consumidor, tenemos que quizás buscar esta unión de medios de delivery al consumidor final. ¿Cómo lo ves, Matías, el tema? En mi opinión, voy a conectar con algo que mencionaste antes, Ariel, respecto al unbundling y un poco a la carte. Y esto es algo que ha generado muchos debates, obviamente, en foros como este, internamente también. Y tengo una opinión un poco divergente al consenso ahí, que lo voy a poner simplemente para provocar una discusión y entretenernos un poco. Sí, porque al final aquí estamos discutiendo en la industria y digamos, nos vamos a tener que poner de acuerdo muchas partes de la cadena de valor para que el negocio funcione. Así es. No voy a decir nada demasiado polémico, no. Pero en el fondo siempre pensando en el cliente final, que para nosotros siempre es como el punto de partida en la construcción de la propuesta de valor. Nosotros, o yo no creo que el cliente quiere pagar solamente por lo que ve, en el sentido de que no es tanto una a la carte, sino el cliente, en mi opinión, y discutámoslo, no quiere pagar de más por contenido que no ve. Entonces, cuando tienen que pagar, no sé, 50, 100 dólares por 200 canales, ahí el cliente dice, no me hace sentido porque estoy pagando un montón por todo este contenido, pero por ejemplo, por traer mi experiencia personal a la mesa, yo pago por Netflix todos los meses. Hay un montón de contenido que no veo en Netflix, pero no me importa porque siento que estoy pagando, comillas, el precio justo para lo que sí veo. Entonces, el hecho de que haya un montón de contenido que no veo no importa tanto. Lo mismo con Spotify. Entonces, para mí es más bien un tema de cuánto uno cobra porque he propuesto valor de contenido más que el cobrar por lo que ve. Que de repente en la industria hablamos mucho del a la carte y el unbundling y un poco la lógica de quiero pagar solamente por los 5 canales que veo. Para mí es mucho más un tema de cuál es el price point correcto para la propuesta de valor de contenido y agregar lo más posible dentro de ese price point. Yo, para hacer la discusión un poco más fuerte, lo único que me parece que vamos a descubrir tan rápidamente cuando vayamos a estos caminos es cuán grande realmente es el nicho de deportes, ¿no? Claro. Porque hoy, o sea, el consumidor sabe quizás que no quiere pagar por lo que no ve, pero ¿cuánto quiere pagar por lo que ve? ¿Y cuánto es que el precio de un contenido de deportes puede llegar a valer para compensar en la cadena de valores desde los clubes hasta las federaciones, ¿no? Entonces, este es el gran desafío que veo, es que, o sea, al mismo tiempo que estamos en esto, están los clubes, muchos de ellos quebrados, muchos de ellos intentando sobrevivir. O sea, nosotros al final de cuentas
tenemos la misma intención que los dirigentes de todos y es mantener el fútbol o el básquetbol en los corazones de la gente, porque si nosotros somos dependientes de la pasión de la gente, entonces tenemos que buscar formas de hacer con que la gente pague por lo que quiere ver, no pague por lo que no quiere ver, pero manteniendo las compensaciones en toda la cadena de valor que tenemos hoy y que no sé si la cuenta se cierra en los modelos a los que estamos llegando, ¿no? Es como que queda Evitar muy expuesto el, todo, digamos. Al final queda sobre la mesa, digamos. Sí, Es el evitar el race to the bottom, como le dicen, ¿no? Y cómo asegurar que mantenemos una estructura de pricing que permita que la cadena de valor completa no se estruje, porque así como le queremos dar una buena propuesta de valor al cliente final, también, por supuesto, la organización deportiva, el rights holder, el club, depende de esos ingresos y tenemos que asegurar terminar con una cadena de valor justa, a mi juicio, que le retribuya a los clubes, organizaciones deportivas, dueños de derechos, el valor que necesitan para poder desarrollar su producto y ser competitivos y mejorar la calidad de su producto. A la vez entregar una propuesta de valor clara al consumidor final y por supuesto que los que participamos de esa cadena y facilitamos la conexión de uno con el otro, también tengamos una parte justa del proceso. Matías, ¿están ustedes metiéndose ahora en, digamos, por decir una manera, en los mercados locales, en las ligas nacionales, digamos, y en el negocio de las ligas nacionales, con esto de México, digamos, de alguna manera, pero, digamos, creo que es un poco, digamos, la idea en general. ¿Cómo quedó la situación en México primero o cómo queda la situación en México, digamos, donde el tema de Fox, digamos, que es una... había sido, digamos, la fusión cuestionada, se quedó con, tiene una buena porción de los derechos, ¿no? Del deporte mexicano y se estaba viendo cómo se resolvía. Sí, Fox Sports tiene solo algunos de los clubes, como saben, la forma de gestión de los derechos del fútbol mexicano es bastante compleja, pues está muy Sí. fragmentado de cada club maneja sus derechos, etcétera. Entonces no están agregados en un single service, por así decir. Con nuestra alianza con Fox Sports efectivamente vamos a tener algunos partidos por fecha, pero no suficiente, en mi opinión, como para tener una propuesta de valor bien atractiva en términos del fútbol mexicano en México. Para nosotros es más bien algo complementario que no resta, pero Dice, no me... estoy viendo la noticia de Forbes que dice Fanatiz quiere robarle el balón a Televisa y TV Azteca, ¿no? No es Eso ciertamente no lo dijimos nosotros, creo que fue un titular para captar la atención de parte de Forbes. A mí no me gustó ese titular porque para nosotros, como decía al principio, nosotros nos vemos como alguien que está ayudando a crecer la torta, no compitiendo. De hecho, la mayoría de nuestros socios y de nuestros proveedores de contenido son canales lineales, como Televisa, como TV Azteca. Entonces nosotros no estamos compitiendo contra ellos, más bien buscamos complementarlos y ayudarlos. Entonces, bueno, creo que eso es más bien sensacionalismo mediático que un reflejo de nuestra estrategia. Pero bueno, todo eso para decir que nosotros el fútbol mexicano en México, obviamente nos interesaría ampliar esa propuesta de valor y porque hoy está fragmentada y es difícil para el fanático del fútbol en México poder acceder a esos contenidos. Con Fox Sports México tenemos solamente unos pocos partidos por fecha, así que no nos consideraríamos un jugador en esa cancha con nuestra propuesta actual. Pero lo que sí se ve en general es que con el nivel, digamos, de concentración que han tomado los grupos, digamos, de las networks en los últimos 2 o 3 años, está difícil, digamos, ingresar a los mercados locales, ¿no? Porque es un partido que parecen jugar los más grandes. Sí, pero de nuevo, si logramos
trabajar con los jugadores locales en aumentar la distribución de canales lineales, etcétera. TNT o Turner en el caso de Chile, solamente por dar un ejemplo, y así cada mercado tiene su historia propia. Creo que es posible desarrollar una propuesta de valor con el deporte doméstico en el país sin tener que entrar a competir y pelear y en el fondo y entrar en un juego de suma cero, sino mantener nuestra lógica que siempre hemos tenido de 1 más 1 es más que 2. ¿Cómo ves que está impactando esta concentración, digamos, de los grupos a nivel internacional, Platao? Yo pienso que, o sea, entiendo, a ver, lo que pasa realmente es que hay un cambio en lo que sería la participación de las televisiones abiertas de los países en Latinoamérica. Lo que tenían, lo que podían hacer con un asset de deportes en términos de publicidad, ya no pueden más, ¿no? Por varios motivos, porque también los Facebooks, los Googles y los Twitters le están sacando una gran parte de su insumo de recetas. Entonces, ahí es la otra punta donde estos grupos pueden llegar, seguir manteniendo la compensación a los detentores de derechos, pero reorganizando los fútboles locales en una manera donde el consumidor realmente tiene que escoger y pagar, ¿no? Pero yo no veo otra manera para el fútbol local hoy, porque simplemente hasta los grupos más grandes como Globo, como Televisa, hoy no son capaces de tener todos los partidos de un equipo, perdón, de un campeonato local como brasilero, como los campeonatos locales de Argentina. O sea, no se daría lo que necesitan los clubes y las federaciones o las ligas en mantener o sea, sus jugadores. Entonces, ahí estamos en las dos puntas no sé, del direct consumer de un lado y o sea, el cambio del modelo de negocio de las televisiones abiertas, no solo en nuestra región, pero muy, muy fuertemente en lo que son los países de Latinoamérica. Entonces, estamos en el medio de este cambio y se nos entra una pandemia que acelera todo, entonces estamos realmente complicados, como nos gusta en Latinoamérica, ¿no? Nosotros no nos gusta simples. No, lo que me pregunto es, digamos, todo el mundo ahora llega la hora de decir, bueno, ¿cuánto vale mi derecho? Digamos, y tratar de cobrárselo a alguien, de monetizarlo, como decías, no en abierto, sino de alguna manera en pago. Pero, ¿cuáles son las ligas realmente por las cuales, o los derechos por los cuales la gente está realmente decidido a pagar, ¿no es cierto? Porque No, la liga nacional de cada país en su país es el derecho, vamos a decir, principal, ¿no? Es el derecho que realmente la gente... eso estamos de acuerdo que ese es el derecho que el gente quiere pagar. Pero a veces, digamos, hay gente que ve su propio equipo, digamos, ¿no? Ni siquiera es que quiere ver los partidos de todos, digamos, quiere ver de su propio equipo. Tiene que pagar la liga para ver el partido, para ver todos los juegos, pero Sí, muchos quieren... por esto, o sea, hay dos cosas que me gustaría ver, trends que me gustaría ver en Latinoamérica. Uno es el cambio del engagement con los engagement de fanáticos fuera de su propio club, armando fantasy leagues, relacionando con betting o sin betting de una forma, pero que el interés del consumidor o del consumidor de deporte pase a ser si su equipo marcó 2 goles, pero si el goalkeeper, o sea, el arquero de su
equipo fantasy tuvo, o sea, atajadas impresionantes esta semana. Entonces, esta me gustaría ver muchísimo. Y la otra es entender, ver la sofisticación de las ligas al intentar aproximarse de nosotros, no sea direct to consumer o lineales o both, de una manera en que seamos partners, que trabajemos win-win. Y me parece que esto ya se está empezando a dar en muchos sitios, en muchos países en Latinoamérica, pero Es cierto, nosotros de hecho lo tuvimos algo en el evento, digamos. tenemos que ampliar porque, o sea, la relación tradicional entre los detentores de derechos de fútbol y los productores de fútbol no puede seguir así, tanto es que ves las ligas más impresionantes son las ligas que modificaron pensamiento de mercadeo como Champions League, ¿no? Como la NFL en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la integración, la engagement, integración de marca de los sponsors, no solo de su propia liga, pero de los productores del evento también, hacen con que nosotros podemos generar el ingreso suficiente para remunerar la cadena. Entonces, estas tendencias tienen que darse y nosotros tenemos la oportunidad de influenciar que se den, ¿no? Porque, o sea, un digital first como Fanatiz o un TV Everywhere como el nuestro pueden ayudar a ampliar conceptos de engagement. Matías, ¿cuáles son, tú lo ves directo, digamos, porque tienes ahí paquetes y suscripciones directas, digamos. ¿Por qué está la gente dispuesta realmente a pagar en tu plataforma? Yo diría que todos los contenidos tienen su conjunto de lo que llamamos superfans. Y la pregunta es qué tan grande o pequeños son los conjuntos de superfans de ciertos contenidos, ciertas propiedades. Pero incluso, no sé, una propiedad como esgrima o badminton, en el fondo, por supuesto que no son deportes masivos, pero sí hay audiencias muy específicas que están interesadas en pagar para ver esos contenidos. Entonces, la forma en que nosotros pensamos en el willingness to pay de las audiencias es, por una parte, los superfans, en el fondo, quién está dispuesto a pagar por esta propiedad específica, y todas las propiedades, o la gran mayoría, tiene algún superfan, incluso los deportes escolares, con los padres, o en fin. Y después está lo que nosotros clasificamos como general fans, que quizás no están pagando por una sola propiedad, pero sí en la medida que uno logra tener una oferta agregada de contenido con múltiples propiedades, con múltiples ligas, probablemente de fútbol o tenis o los deportes más populares de cierto país. Quizás no hay una sola propiedad que genere el tipping point de la disposición a pagar, pero la agregación, la propuesta de valor hace que estén dispuestos a suscribirse para ver generalmente, como un fan general, los distintos contenidos. Entonces, obviamente es una pregunta súper importante y que va al fondo de la propuesta de valor y lo que hace que se mueva nuestra industria y que da para una discusión larga, pero así es como nosotros internamente la pensamos, con esta distinción de superfan y general fan, y que todos los deportes tienen una audiencia dispuesta a pagar por ella. Por supuesto, el tamaño de esa audiencia es la clave y ahí estoy de acuerdo con Platao de que las ligas de fútbol domésticas siguen siendo, y creo que van a ser por un buen tiempo, los deportes, las propiedades que más mueven la aguja en términos de simplemente tener el conjunto de superfans más grande. En algunos otros paneles estaban diciendo, bueno, el precio de los derechos ha llegado a su techo, pero yo lo escuché decir varias veces eso, creo, históricamente. Dice ahí, digamos, tienen que bajar. Sin embargo, en los Estados Unidos han subido, digamos. ¿Cómo ven que venga el próximo futuro en Nosotros eso? pagamos, así si vamos a seguir diciendo que tienen que bajar. Yo estoy de acuerdo, Yo pienso que, o sea, por, o sea, el precio es el mercado que lo dice. Yo pienso que hoy
el potencial. Entiendo que en Estados Unidos hay una elasticidad de demanda y ingresos, pero en nuestros países en Latinoamérica, de la manera como estamos hoy saliendo o en el medio de la pandemia, no saliendo todavía de la pandemia, con presiones económicas fortísimas en Argentina, en Brasil, en México menos quizás, pero en Ecuador, en Colombia, es muy difícil, te digo por mi experiencia personal, volver a mi management y decirle, mira, tenemos que pagar más por este contenido. Porque lo que va a pagar El consumidor no tiene más tiene elasticidad para más eso. para pagar. Entonces, esto es, y empezamos, me parece, Matías habló, o sea, si empezamos hablando del consumidor final, no hay espacio, ¿no? Porque el consumidor final en Latinoamérica, lo que veíamos hace 10 años de una expansión de capacidad de compras, de más gente entrando en la clase media, o sea, este momento ya no lo tenemos y es hoy que lo que por lo menos lo que vemos de los próximos 3, 4, 5 años no es un escenario de rosas y, ¿no? y cerveza, vino, fiesta. Estamos más para calmaditos. Matías, ¿tenés una visión? Sí, tiendo, como comprador de derechos, tiendo a estar de acuerdo con Platao. Pero dándole una segunda derivada, creo que hay pocas propiedades que concentran mucha atención y en el mundo en el que vivimos, en el que a capturar la atención de la audiencia es más y más difícil. Creo que el valor de esas pocas propiedades que capturan mucha atención es grande y quizás va a seguir subiendo, no lo sé, pero existe ese factor que lo empuja hacia arriba. Y la gran pregunta quizás es con la second o third tier, en el fondo las propiedades un poco más long tail, ¿qué pasa? O las que quizás son muy buenas, pero no alcanzan a tener ese super premium, esa capacidad de realmente congregar esas audiencias masivas. Y creo que a medida que aumentan las opciones de distribución, aumenta la disponibilidad de visualizar contenidos. Hay distintas fuerzas que se contraponen y es súper difícil predecir qué va a pasar. En el caso de Estados Unidos estamos viendo cómo los grandes grupos económicos se están empezando a enfrentar para adquirir estas pocas propiedades y eso obviamente hace que suban los precios por un efecto de competencia entre los compradores, no necesariamente de aumento de demanda en el mercado. Entonces hay de nuevo muchas variables que afectan cómo avanza esto. Y quizás conectando para atrás con la discusión del monopolio y la concentración de los grandes grupos económicos en la región en América Latina, yo no creo que estemos en esa situación hoy. Hay competencia y hay múltiples jugadores y creo que como industria es muy importante que defendamos de que eso se mantenga así, porque si es que se generara una demasiado alta concentración de poder adquisitivo en las manos de un player, obviamente el único que gana es ese player y todo el resto de la industria, todo el resto de la cadena de valor, desde los clubes hasta el fanático, son los que pierden. Así que, bueno, reflexión al aire de varios temas que se cruzan en esta pregunta. Bueno, con respecto a lo que se viene, estamos un poco vaticinando el futuro, pero con respecto a lo que se viene y yendo más a lo terrenal, que te daban algunos debates, sobre todo previo a los paneles que ya teníamos definidos, están todos pensando qué va a pasar con próximas Olimpiadas, Copa del Mundo, Copa América. ¿Cómo ves, Platao, ahora que lo ves y Matías, el regreso del público a los estadios? Por lo menos en Latinoamérica parece que este año va a ser difícil, ¿no? Yo pienso que este año va a ser muy complicado. En Estados Unidos, o sea, Estados Unidos demuestra cómo la vacunación masiva puede ayudar en todo, ¿no? Pero también Sí. en la vuelta de los deportes. Ahora, recién hoy anunciaron
que en el estadio van a haber sesiones del estadio para gente que está vacunada. Entonces, esto aumenta la capacidad de 30 para 40, 50% del estadio. Y se llega a la normalidad rápidamente. Yo que quiero ver es cómo cambia el hábito del consumidor going forward, ¿no? Si vuelve hacia ahora tiene que realmente, hubo una pausa de me voy a gastar mis 20 pesos a ir a un estadio o me voy a quedar en casa y ver otros contenidos, ¿no? La cantidad de competencia para los contenidos de deporte ahora aumentó, hay otras cosas que se pueden hacer, entonces entiendo que tenemos que mirar el consumidor en los próximos 2 años, me parece. Interesante. ¿Y qué es lo que creen que va a pasar con los próximos 3 grandes torneos que se vienen o 3 grandes derechos internacionales, por decirlo, o eventos globales en América Latina, que es el primero Copa América? Ya pareciera que está cerca y se confirmó, pero Colombia se ve un poco mal y Argentina también se ve un poco mal. Pero si vemos la capacidad de seguir organizando eventos, o sea, la Sudamericana que nosotros tenemos el derecho sigue, la Copa Libertadores sigue, las competencias internacionales siguen. Entonces, yo entiendo que la discusión quizás se va a hacer con público, sin público, cuáles son los parámetros. Entiendo que hay una disrupción muy grande si no se dan los eventos, especialmente vamos a hablar de Olimpiadas, por ejemplo, donde los atletas que están entrenando para estas Olimpiadas o que estaban entrenando para la Olimpiada, o sea, quizás no van a estar en su peak performance para las próximas Olimpiadas. Entonces, este es el momento de ellos. Es difícil cancelar un evento donde realmente te vienen preparando 3, 4 años para esto, ¿no? ¿Cómo ves, Matías, que vengan los próximos eventos, Copa América, Copa del Mundo, Olimpiadas? Tiendo a estar de acuerdo con Platado. Estamos viendo cómo la mayoría de los torneos sí se están jugando. La gran variable es la audiencia, por supuesto, y creo que ahí también estoy de acuerdo de que es difícil imaginárselo con mucha audiencia, pero se están jugando. Espero, digamos, acá hay un cierto grado de optimismo de que no hayan problemas. Si me hubieran preguntado el año pasado, al principio de la pandemia, si estaríamos teniendo esta discusión ahora, digamos, en mayo del 2021, jamás me lo hubiera esperado. O sea, hubiera asumido de que iba a estar todo, comillas, más normal, más temprano. Entonces, como que el optimismo dentro de mí tiende a pensar de que el Mundial del año que viene, como que es difícil imaginarse que esté complicado, pero de nuevo, mi experiencia personal me demuestra de que el optimismo... A mí me parece que la gran ventaja del Mundial del año que viene, que no se juega en julio, sino en noviembre. Entonces tenemos mucho tiempo hasta llegar a este periodo. Entonces, esto, por lo menos para el Mundial, pienso que no sería un periodo de 2 años y algo, ¿no? Y pienso que por ahí llegamos. Quizás donde va a haber donde tiene que haber un desarrollo es en el sistema internacional de distribución de vacunas, porque lo que pasó al no haber un liderazgo tradicional de Estados Unidos de formar grandes grupos de distribución, perdimos un año. La verdad es esta. Pero ahora, o sea, la Organización Mundial de Salud tiene que entrar y distribuir, porque de esto dependemos todo el mundo, que se pueda vacunar el tipo que está en India o en Pakistán o en Timbuktu porque esto es global. La punta de Argentina, ¿no? Porque si no, no salimos de esto. Tenemos que estar todos vacunados. Y Matías, ¿qué enseñanza ves que deje esta frustración que fue la Superliga Europea? ¿Qué crees que
que tiene de motivación y qué crees que fue la enseñanza que deja? Uy, una pregunta grande y difícil me haces, Ariel, pero está bien, vamos. Yo diría que el Corto, o principal sea, ¿qué es lo que aprendizaje, viste, qué es lo que viste tú, digamos, sí, la desconexión con los fans. Creo que el gran aprendizaje quizás fue la importancia de tener una conexión más cercana con los fans, con los seguidores, y que esta decisión que se tomó no tuvo ese apoyo, y sin ese apoyo no lograron llegar muy lejos. Y vemos que las repercusiones continúan, digamos, en Inglaterra, etcétera. Así que creo que esa desconexión quedó muy en evidencia, y el gran aprendizaje es asegurar de que esa conexión esté lo más fuerte y cercana posible. Ok, lo mismo, Platao, creo que estás de acuerdo en A esto. mí, sí, pero a mí me parece que esto tiene mucho más que, no tiene que nada que ver, estoy de acuerdo que no tenía nada que ver con los hinchas, ¿no? O sea, fue una decisión fuera del ámbito de pasión. Y esto siempre es un problema. Pero a mí me parece que tiene mucho más que ver con los inversionistas que en el modelo hoy de Champions temen que este año está Liverpool, el año que viene no está. Entonces, o sea, el deseo de crear una liga al estilo de las ligas americanas donde no hay, o sea, subida y bajada, Para que la inversión sea más segura. para que la inversión sea más segura. Pero al hincha le gusta o sea, la Esta angustia, imprevisibilidad, al hincha le gusta la imprevisibilidad la y al angustia. inversor no. Sí. Por ahí pasa. Bueno, les agradezco mucho toda la visión que han dado del negocio. Creo que podríamos hablar horas prácticamente de esto. Vamos a seguir con la vista en el norte a ver qué es lo que va a pasar con el negocio. Gracias, Platao. Gracias, Matías. Y los invito a seguir ahora viendo el último panel, que es un panel de esports, que es otro de los temas que no hemos tratado aquí, pero que es otro de los aspectos del negocio que vamos a tener que tener en cuenta en los próximos años. Un abrazo. Chao, gracias. Muchas gracias, chao.